Hola, muy buenos días. Contentísima hoy de estar hoy aquí presente con la doctora Ivette Palma Valle, la directora del Instituto Sinaloense de Cancerología, hoy en este lanzamiento de nuestros encuentros con la salud. Primero que nada, mil gracias, doctora Palma, por aquí recibirnos en tu casa, en tu instituto. Y antes de abordar temas pues, muy técnicos y muy específicos del Instituto Sinaloense de Cancerología, me encantaría que me platicaras, quisiéramos saber un poquito más quién es la doctora Palma, que nos cuentes un poco de tu carrera y qué significa el liderar este instituto que tiene tanta relevancia aquí en nuestro estado de Sinaloa. Sí, pues buen día a todos y muchas gracias, Adriana, por la oportunidad de compartir y dar a conocer un poquito más del instituto. Como tú hemos platicado previamente, pues sí, es necesario dar más difusión y conocimiento a esta unidad que es tan impactante para la población sinaloense. Pues yo soy Ivette Palma, soy oncóloga médica, me formé en la Facultad de Medicina de aquí, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hice especialidad en medicina interna, igual acá en el Hospital General de Culiacán, y la subespecialidad en oncología médica en el Instituto Nacional de Cancerología. Egresé en el 2014. Y en el 2017 pues se me dio la gran oportunidad de estar aquí a cargo del instituto como directora y pues fue algo honestamente inesperado, pero hasta la fecha bastante satisfactorio. La verdad es que siento que me ha permitido personalmente crecer en muchos aspectos y también pues la oportunidad de ayudar todavía más a las personas que acuden aquí al centro. Pues qué padre tu trayectoria, Ivette, siempre lo he destacado de esta formación tan interesante que tienes. Y cuéntame, ¿desde qué año el Instituto Sinaloense de Cancerología inicia sus operaciones? Y particularmente para la audiencia que nos escucha, entender cuáles son los servicios que ofrece a los pacientes que llegan al instituto. Bueno, pues para empezar, los orígenes del Instituto Sinaloense de Cancerología pues se remontan al Centro Estatal de Oncología, que antes tenía sus instalaciones en Aldama y Ciudades Hermanas, aledaño al Hospital General de Culiacán. Ahora ese edificio alberga el equipo de radioterapia de cobalto 60. Se inició desde hace 27 años su operación, entonces la atención a pacientes con cáncer o pacientes oncológicos en el estado, pues obviamente ya tiene una historia bastante larga. Afortunadamente, pues se logró el crecimiento de la unidad, obviamente por las necesidades, ¿no?, de la población. Este instituto se inauguró el 4 de enero del 2011. Y pues permitió dar crecimiento a las posibilidades tecnológicas para el tratamiento sobre todo de radioterapia y también para ampliar la cartera de servicios que antes contaba el Centro Estatal de Oncología. Actualmente digamos que ya podemos tener una atención integral y multidisciplinaria, que es lo ideal en los pacientes con cáncer. Entonces actualmente el instituto cuenta con servicio de gineco-oncología, tiene servicio de cirugía oncológica, urología oncológica, radioterapia, oncología médica, nutrición, psico-oncología, cuidados paliativos y clínica del dolor. Y obviamente en las áreas para los tratamientos de quimioterapia, de radioterapia y bueno, pues digamos que a manera de un convenio entre unidades, la atención quirúrgica de esos pacientes, que es un área de oportunidad que yo creo que vamos a comentar más tarde para el instituto. Entonces, como te comento, es un abordaje integral al paciente oncológico. Qué padre. Y cuéntame, ¿cuántos casos se atienden anualmente en el instituto aproximadamente? Sí, pues en el 2020, así como referencia, se atendieron 1,075 casos nuevos. Estos son pacientes sin derecho a audiencia en su gran mayoría, pacientes que no tienen IMSS, pacientes que no tienen ISSSTE. Para eso
es que se creó el centro, ahora el instituto, pero también recibimos pacientes población que tiene derecho a audiencia con IMSS e ISSSTE para servicio subrogado a radioterapia, a nutrición, a psico-oncología y clínica del dolor, que desafortunadamente las otras instituciones no cuentan con ello todavía. Entonces ellos son enviados aquí al instituto para su atención. Digo, el número, creo que es un número alarmante y seguramente el tema del cáncer en Sinaloa ha crecido tremendamente. ¿Y cómo ha sido el reto, doctora Palma, de liderar este instituto durante un año tan difícil como es todavía, porque no podemos decir que ya está liberada la pandemia, y poner en práctica pues estos medidas de seguridad para proteger a todos los involucrados, evidentemente pacientes, pero también a tu equipo y al personal que labora aquí en el instituto? Sí, definitivamente fue, yo creo, para todos algo que nos cambió la vida literal de un día para otro, ¿no? Entonces se hicieron muchos cambios, hubo un poquito de tiempo en organizarnos, tardamos un poquito, digamos, en construir cuáles iban a ser las estrategias o las medidas, por ejemplo, para el manejo de los pacientes oncológicos. Digamos que no había muchas dudas en cuanto a las medidas generales, ¿no? Que ya conocemos, la sana distancia, hemos tenido muchos cambios. Por ejemplo, en la afluencia de los pacientes hemos tenido que implementar restricciones en cuanto a la asistencia, al acompañamiento de muchos de los pacientes. Claro que permitimos el acompañamiento de pacientes que son más vulnerables, pero sí reducimos el ingreso a cierto número de personas, por ejemplo. Y en la cuestión de tratamiento, inicialmente en la pandemia, por recomendación de las guías y de las sociedades internacionales, se tuvo que reducir el número de consultas, sobre todo para pacientes que están en vigilancia o en seguimiento, para evitar su traslado y la visita a un hospital. Así como algunos tratamientos que no son, digamos, vitales, ¿no? Que no es quimioterapia, que no es radioterapia, también posponerlos para evitar igual el traslado y el movimiento de toda la población. Actualmente ya nos hemos, digamos, reincorporado prácticamente casi a como estábamos antes de la pandemia. Todavía conservamos algunas medidas de restricción, pero en cuanto al tratamiento ya estamos otra vez enrolados a la era antes de la pandemia, ¿no? No, y de verdad, digo, los felicito porque sin duda fue un reto donde también el sistema de salud en general se vio colapsado en muchos de los sentidos y aquí hay un digno reconocimiento de ver que aún en pandemia tuvieron haciendo frente a atender a los pacientes que son doblemente vulnerables por una enfermedad tan catastrófica, pero también brindándoles esa seguridad y no posponiendo pues, su atención como tal, ¿no? Sí. Y imagino que cuentas con el valioso apoyo, porque por aquí los ando viendo, de un equipo humano muy profesional. ¿Nos podrías compartir un poquito sobre tu equipo? Sí, claro. Y quiero recalcar acerca del equipo y acerca de la atención de los pacientes que el instituto no se ha cerrado ni un solo día desde el inicio de la pandemia. No se ha detenido la operación ni la atención a los pacientes porque obviamente es población vulnerable, como tú comentas, doblemente vulnerable por el tema del cáncer y bueno, ahora con el riesgo de la infección de COVID. Y pues esto no es posible si no cuentas con un respaldo, ¿no? O sea, sin un equipo, un líder no es nada, ¿no? La maquinaria funciona con muchas piezas, no nada más con una sola, y obviamente estoy muy agradecida de trabajar con compañeros que son igualmente o más comprometidos con la atención de los pacientes oncológicos, responsables, muy preparados cada uno en su área, que si bien a veces tenemos limitaciones, es por situaciones que a veces ya se nos salen de nuestras manos, ¿no? Pero no puedo quejarme, no tengo quejas
de ellos son bastante comprometidos con todos los pacientes. Pues digo, sí, sin duda lo es y aplaudo ese equipo que sí se requiere liderazgo, pero también el liderazgo arma su equipo y tenemos seguramente el equipo más profesional en este instituto. Y en el estado de Sinaloa, doctora Palma, ¿hay algún tipo de cáncer predominante en la población sinaloense? Sí, y va acorde a las estadísticas nacionales. Si comparamos, por ejemplo, México y Sinaloa también con países como Estados Unidos, podemos ver algunas diferencias en los tumores que son más frecuentes. El que nunca va a variar, yo creo, es cáncer de mama en mujeres. Es el primer lugar en frecuencia, el primer lugar en mortalidad, desafortunadamente todavía. Digamos que aquí representa de los 1,000 pacientes nuevos que vimos el año pasado, alrededor del 30 o casi 40% es cáncer de mama. Entonces es la neoplasia por mucho más frecuente que vemos acá en el instituto. En mujeres también, segundo lugar sería cáncer cervicouterino. Ya de ahí le seguirían tal vez colon y recto, cáncer de ovario, serían las más frecuentes. Para hombres, en México, cáncer de próstata es el primer lugar en frecuencia y mortalidad en hombres, lo cual llama mucho la atención porque en otros países más desarrollados podemos ver que cáncer de próstata pues no está en el primer lugar de mortalidad, y esto tiene una explicación muy sencilla, que es la detección oportuna, y es un tema que pues hemos tocado con ustedes, con la causa, acerca de poder hacer esta pesquisa y detección oportuna de pacientes con cáncer de próstata para poder detectarlos de manera temprana y tener así un impacto en reducir la mortalidad de los hombres por cáncer de próstata. Y pues también los de tubo digestivo, pulmón, cáncer de colon y recto también son de los primeros lugares en hombres. Es impresionante el dato que manejas y sí, sin duda eso es lo que nos ha permitido a nosotros como en causa enfocar como tal los esfuerzos a estos 3 tipos de cáncer, particularmente cervicouterino, mama y obviamente en el caso de los hombres el cáncer de próstata. Y doctora, ¿qué factores de riesgo aquejan a la población sinaloense y qué medidas habría que tomar? Bueno, pues el cáncer en general comparte varios factores de riesgo, algunos modificables o prevenibles y otros pues que no podemos cambiar, ¿no? Pero de los modificables, que yo creo que es lo importante compartir con la población en general, porque finalmente son en los que sí podemos incidir, el primer lugar es el tabaco. Okay. El tabaco es el carcinógeno, es la sustancia que con mayor frecuencia está relacionada al cáncer y que se puede evitar. Entonces, la segunda son la obesidad, la falta de actividad física, que desafortunadamente México tiene ahí sus primeros lugares en obesidad en el mundo, y esto impacta obviamente de manera negativa al estar relacionado con más de 10 tipos de cáncer, ¿no? Entonces, incluyendo los que ya mencionamos, mama, cervix, el tabaco, y colon, por ejemplo, que son de los más comunes. La obesidad tiene ahí todavía mucho que ver. Y otra cosa son los agentes infecciosos, que se dice que es el segundo factor más prevenible, y esto es a través de la vacunación. Ese es un tema. Actualmente, pues, con la contingencia vemos que hay en muchos países, creo que en México no es tanto, el tema de no aceptar la vacunación, pero a través de la historia hemos visto, pues, cómo enfermedades se han podido erradicar, se han podido eliminar, incluyendo el cáncer, que se puede disminuir la posibilidad de desarrollar el cáncer a través de la vacunación. Creo que en otro tema van a ver este punto específicamente en cáncer cervicouterino, tiene una gran relevancia. Qué interesante que toques un tema que ahorita ha sido tan polémico como es el tema de la vacunación, sin duda por la pandemia en la que nos enfrentamos.
y bueno, son temas bien relevantes los que mencionas por aquí. Y me gustaría saber cómo podemos relacionar la prevención, el diagnóstico temprano y la posibilidad de un tratamiento efectivo que permita que al paciente esté libre del cáncer. Bueno, para entender esta correlación entre prevención, diagnóstico, tenemos que saber que el cáncer se divide en etapas, ¿no? Entonces son 1, 2, 3 y 4, desde la más temprana hasta la más tardía. De manera general podemos decir que la 4 es un cáncer ya muy avanzado, ya no se puede curar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr que esto cambie? Uno, a través de los factores de riesgo, eliminándolos. Eliminar el tabaco, disminuyendo de peso o estar en nuestro peso ideal, hacer ejercicio, mínimo media hora diaria, protegernos del sol. Esas son medidas generales que ayudan a disminuir el riesgo. La otra, que se llama prevención secundaria, es hacer los estudios de detección oportuna, que para muchas de las neoplasias, las que hablamos, que son las más comunes, que son las que más muertes causan por cáncer, son precisamente las que tienen estrategias de detección oportuna, como cáncer de mama, la mastografía anual a partir de los 40 años. El cáncer cervicouterino, el Papa Nicolau, ¿no? En general a partir de los 21 años. Y para el cáncer de próstata, la realización del antígeno prostático, la exploración y el ultrasonido a partir de los 45 años. Entonces, esas estrategias que parecen sencillas tendrían un impacto muy grande si se llevaran a cabo en toda la población general. Como ejemplo, se dice que la mastografía, si se lleva a cabo en el 70% de la población mayor de 40 años, se puede reducir la mortalidad en un 20%. Entonces, ahí estamos hablando de una correlación de detección y reducción de la mortalidad, ¿no? Entonces es vital la realización de detección oportuna, que igual es un tema que hemos visto y que agradecemos mucho la intervención de Encausa para este tema, precisamente para la detección oportuna. Sí, esa es una invitación pues abierta siempre a generar esta conciencia de prevención, de no dejar al olvido esta revisión anual que son minutos los que perdemos o le asignamos a ello, pero puede resolver muchos temas, ¿no? Y en los términos porcentuales, ¿qué nivel, doctora, ha logrado el Instituto Sinaloense de Cancerología en atención a los pacientes en su etapa de tratamiento quirúrgico durante el 2021? Fíjate que este es un tema muy importante porque, como te dije, el instituto cuenta con prácticamente todas las áreas que se requieren para la atención multidisciplinaria de los pacientes oncológicos, pero un área de oportunidad es justamente el área quirúrgica, ¿no? El instituto en su formación pues no tenía y hasta la fecha no tiene espacios quirúrgicos. Y por ende dependemos de los espacios que se nos son otorgados en otras unidades. Cuando tuvimos el inicio de la pandemia, es bien sabido por ustedes que tuvimos un rezago de casi 200 pacientes que no se operaron en un periodo de tiempo. Afortunadamente se logró con un esfuerzo ahí monumental que incluyó obviamente a las autoridades de otras unidades también y a ustedes como Encausa, pues se lograr sacar ese rezago, ¿no? En unos meses pues se logró eliminar, ¿no? Completamente. Si no mal recuerdo fue de septiembre a diciembre del año pasado, que fue cuando empezamos esta colaboración. Pues se logró eliminar, ¿no? Ese rezago. Actualmente tenemos algunas pacientes en periodo de espera, digamos que estaríamos ahorita resolviendo el 80% y el otro 20% lo tenemos pendiente, ¿no? Por resolver. Sí, no, bueno, eso es, yo creo que es de uno de los grandes logros que hay que aplaudir por parte del instituto y de todo el equipo que ello implica, que prácticamente casi levantan bandera blanca, y eso es muy valioso. Y probablemente entiendo que el no levantar la bandera blanca al 100% mucho tiene que ver con la decisión propia del paciente, no necesariamente
por la falta de la atención o el seguimiento propio Sí. del equipo quirúrgico que está a tu cargo, sino ya es una decisión personal, seguramente del paciente, que toma sus reservas a la decisión como Sí, tal, ¿no? yo creo que ustedes, como en causa, han podido ver que este tema es multifactorial. Entonces, no es solo tener un espacio, sino que depende de muchas variables. Entonces, igual que muchas de ellas no están directamente en las manos del personal médico y que sí pueden impactar en la realización o no de un procedimiento. Pero creo que por parte de ustedes, de su fundación y de nosotros también, pues se han hecho todos los esfuerzos para que esto se resuelva, ¿no? Sí, felicito definitivamente esta labor que hace sentirnos parte de ese gran logro del instituto y que nos hace sentir pues, muy satisfechos de colaborar en conjunto para el bienestar de tantas gentes que en ese momento te sientes que el mundo se detiene y para ellos hay una posibilidad en ese sentido, ¿no? ¿Qué recomiendas, doctora Palma? ¿Qué recomendaciones sugieres para las mujeres para el diagnóstico de cáncer de mama? Bueno, pues las recomendaciones que incluso pues son publicadas anualmente en nuestro país, pues es la autoexploración a partir de los 18 años de manera mensual para todas las mujeres, de preferencia con una diferencia de 7 días del periodo menstrual. A partir de los 25 años, una exploración clínica, que quiere decir ya acudir con un médico para que él te revise al menos cada año. Y la más importante, que es la realización de la mastografía anual a partir de los 40 años. Si me permites, anualmente se realizan campañas para la detección oportuna de cáncer de mama. Octubre pues es el mes rosa y creo que es un tema bastante relevante, como ya lo comenté por las cifras. Y hay un punto que considero importante resaltar. Usualmente en las campañas de detección se hace mucho énfasis a la autoexploración, ¿no? Sin embargo, considero que la autoexploración no es necesariamente el mejor método de detección oportuna, sino más bien la mastografía. Con la mastografía se pueden detectar lesiones que no se pueden palpar, entonces al momento de hacer una detección mediante la autoexploración podríamos estar hablando ya de un diagnóstico más tardío. Entonces sí es recalcar más bien en la realización de la mastografía y no confiarnos tanto en la autoexploración, que también es una herramienta, pero no es la más fidedigna para la detección oportuna de cáncer de mama. Completamente. Y insistimos, cada vez estas campañas son más expuestas a la sociedad y es volver a recalcar lo importante que es como mujeres atender este llamado a la salud y hacerlo por un tema preventivo y no dejarlo postergado, ¿no? Y bueno, como todos sabemos, esta colaboración con el instituto por parte de Encausa, pues ya le podemos poner una velita de aniversario y me encantaría que la audiencia supiera de voz propia tuya qué impacto ha tenido para el instituto el apoyo de Encausa en el tema de y evidentemente para los pacientes oncológicos Sí, que pues tú atiendes, ¿no? como te comentaba antes, ¿no? El punto, creo, de apertura para esta relación entre Encausa y el Instituto Sinaloense de Cancerología precisamente fue esta necesidad de apoyo para los pacientes quirúrgicos que estaban rezagados, ¿no? Empezamos por ahí, pero el apoyo ha sido en diferentes puntos de la atención de los pacientes. Obviamente el haber logrado sacar este rezago en un periodo rápido comparado con el tiempo de espera que se tenía previamente, pues ha sido uno de los mayores impactos para nuestros pacientes. El también lograr recibir de ustedes el apoyo no solo en la apertura, sino en la cobertura de insumos para los pacientes
que desafortunadamente no tenían el surtimiento total ni los recursos para adquirirlos. Entonces, pues ahí es donde Encausa también ha impactado positivamente. Igual en la realización de los estudios diagnósticos. Con la pandemia esto se ha visto más fuerte en los pacientes, que por evitar el traslado aquí al instituto para realizar sus estudios, pues prefieren realizarlos fuera, ¿no? En su lugar de origen, pero esto implica costos. Entonces, eso es un punto también a resaltar y agradecer, el hecho de poder ayudar a los pacientes a cubrir sus estudios preoperatorios. No solo hacerlos aquí, sino tener la oportunidad de dónde es el paciente, o sea, de donde sea, allá se los haga para que se evite el traslado, ¿no? Incluyendo pues todo, hasta la prueba COVID, que a veces ha sido necesario repetirla por X o Y motivo. Pero bueno, finalmente el impacto en causa en los pacientes para que ellos logren, pues muchos de ellos, su curación, pues ha sido positiva. Y obviamente también en el tema de la detección oportuna, que igual se empezó ya después con esta campaña, precisamente para las neoplasias que más impactan en esta población, que son cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino y cáncer de próstata, con la detección y envío de pacientes sospechosos de estas neoplasias aquí al instituto para su atención temprana. En eso espero no estar olvidando algo, pero... No, para nada, y muy contentos recuerdo perfectamente cuando nos sentamos contigo a planear esta campaña de prevención, precisamente por esta pausa que se tuvo por pandemia, y ha sido pues un enorme placer poder atender y de alguna manera testear a tanta gente durante esta campaña de Toma el Control de tu Salud. Contentos con los resultados, con los hallazgos y el poder detectar de manera temprana casos ya evidentes en el tema de la enfermedad, ¿no? Y obviamente seguir exponiéndole al público que estamos abiertos también a acompañar a la gente en caso, lo que decías tú, de pacientes que vienen de fuera, auxiliarlos en temas de viáticos, alimentación, que les permita no claudicar en su tratamiento, porque pareciera sorprendente, pero a veces eso puede ser una de las grandes barreras para desistir en su tratamiento, y podría ser una pena, porque de parte del equipo tuyo y del instituto estarían en la mejor posibilidad de seguir dándole esta posibilidad de curación, y cuando el paciente se ve detenido, pues te quedas como entre la espada y la pared, ¿no? Entonces, no, totalmente, y muy contentos de los resultados y de la atención por parte de ustedes. Y bueno, doctora, me encantaría que nos platicaras qué retos y objetivos tiene el Instituto Sinaloense de Cancerología, pues para ya estamos prácticamente a nada de terminar el 2021, pero para este 2022, ¿cuáles crees que son los retos y los objetivos más importantes que enfrentas? Pues el instituto es una unidad que todavía tiene mucho por alcanzar. Hasta ahorita creo que lo hemos hecho bien, pero todavía hay muchas áreas por crecer. Creo que una de las mayores áreas de oportunidad que tenemos es la creación de quirófanos, por ejemplo. El instituto, por las cifras que manejamos y el impacto que tiene esta enfermedad, aquí en el cáncer el tiempo es vital. Entonces, si algo impacta a un paciente oncológico es no recibir su tratamiento puntualmente. Ya hablemos de radioterapia, de quimioterapia y obviamente la cirugía, que finalmente es la estrategia que cura más el cáncer, muy por encima de la quimioterapia y la radioterapia. Entonces, el poder contar con áreas de quirófano para el instituto donde podamos nosotros programar de manera precisa y no retrasar este tratamiento, que puede impactar negativamente en el pronóstico y en la sobrevida de los pacientes. Estamos hablando de vida, entonces no estamos
no es nada más por la tardanza, sino que esa tardanza tiene un impacto en vida en los pacientes. Entonces, ese es de los puntos más relevantes y yo creo de las áreas de oportunidad más grandes para el instituto en el 2022. Y afortunadamente actualmente el instituto está teniendo algunas modificaciones, mejoras en algunas de sus áreas. Creo que eso pues va a beneficiar igual a mucha de la población. Algo que también es un punto, un área de oportunidad es el área de radioterapia. Como lo comentamos, el instituto trata con radioterapia a toda la población de Sinaloa, adultos y niños, con un solo equipo de acelerador lineal, que es actualmente la recomendación para este tratamiento. Contamos también con un equipo de bomba de cobalto, sin embargo, este equipo, digamos, ya debería de estar en desuso, por así decirlo, en muchos sitios, por el tipo de tecnología, ¿no? Entonces se preferiría y es necesario contar ya con un segundo equipo de acelerador lineal para poder cubrir las necesidades de los pacientes. De acuerdo a la OMS, por ejemplo, se indica o se requiere un acelerador lineal por cada millón de habitantes. Sinaloa tiene más de 3 millones, entonces sí ya nos estamos quedando cortos en este tema y por ende al contar con un solo equipo, pues el rezago, también el tiempo de espera para los pacientes de radioterapia es largo, ¿no? Actualmente esa es otra área de oportunidad bastante grande. Digamos que los pilares de tratamiento del cáncer es donde más podemos crecer, ¿no? En el área quirúrgica, en el área de radioterapia y hablando del área de quimioterapia, el acceso, el surtimiento adecuado de los fármacos. Hablamos de quimioterapia, actualmente la oncología va avanzando a pasos agigantados, tenemos terapias muy novedosas. Desafortunadamente tampoco contamos con todas ellas y no seríamos capaces de pedirle a un paciente que desembolse para cubrir ese tratamiento porque estarían fuera de su alcance, ¿no? Entonces sí nos gustaría poder hacer mano del conocimiento que tenemos teniendo las herramientas completas, ¿no? Entonces, el poder crecer en todas esas áreas, en la parte quirúrgica, en la parte de radioterapia, en la parte de tratamiento sistémico, pues sería complementar, ya como cerrar ese círculo con los pacientes y poder darles lo mejor que se pueda para que ellos pues venzan esta enfermedad, ¿no? Sí, no, se me hace relevantísimo los puntos que señalas, que recuerdo que me los platicaste desde el primer día que te conocí y sobre todo también entender y que la gente que nos ve, no solamente resaltar que no solamente atienden pacientes sinaloenses, sino vienen muchos pacientes de estados aledaños que están convencidos del tratamiento y que un poco como el lema que tenemos en Encausa, que el cáncer no espera y nosotros tampoco, en un llamado de clamor de que el tiempo es vida para los pacientes, para cualquier paciente que se enfrenta a una enfermedad, pero particularmente una enfermedad como el cáncer, es relevantísimo en la calidad de vida de ellos y en una esperanza de vida obviamente distinta, ¿no? Entonces, aplaudo la calidad con la que ustedes atienden a los pacientes, con la celeridad que intentamos gestionar los recursos, la infraestructura y materiales para que estos pacientes tengan otra posibilidad distinta. Y bueno, te agradezco muchísimo, doctora. Es un placer siempre platicar contigo y bueno, que la audiencia se dé cuenta que aparte tenemos una directora muy joven. Agradezco nuevamente a la doctora Ivette Palma Valle, directora del Instituto Sinaloense de Cancerología, y nos vemos muy pronto y esperando que sea para la buena noticia de inaugurar el siguiente acelerador lineal o inaugurar tus quirófanos o pensar en nuevos tratamientes para tus pacientes, que esperemos que se reduzca sin duda la parte de la mortandad de la gente que vive una enfermedad como esta. Pues de mi parte es eso y no sé si quieras
cerrar con algún comentario adicional, doctora. Sí, pues gracias. Ese es mi comentario final. Muchas gracias, Adriana, a ti y a todo tu equipo también, que estás respaldada por personas que también son muy pues colaboradoras, muy trabajadoras, que se interesan mucho también en el seguimiento y en la atención de los pacientes oncológicos. Estamos agradecidos por el apoyo que hemos recibido en todas sus formas, ¿no? Entonces esperamos seguir colaborando con ustedes. Sabemos que va a haber cambios próximamente, pero esperamos que estos cambios no borren esta línea de relación y el apoyo que podemos contar de la Fundación de Encausa hacia los pacientes del instituto. No, reiteramos definitivamente ese compromiso de servir a todos los sinaloenses y particularmente fortaleciendo que nuestro principio es colaborar con pacientes en condiciones de ser pacientes sin SABI que no tienen una derechohabiencia, particularmente atender a aquellos que más lo necesitan y bueno, esperemos seguir sirviendo muchos años más al lado de gente tan profesional como tú. Les agradecemos y que tengan muy buenos días y que disfruten esta cápsula que le hicimos extendida, pero porque cada punto creo que vale la pena. Gracias. Gracias.